Saludamos a la señora ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Señora ministra, buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Lucas, un gusto, Andrea, Mauricio y Andrea, yo soy del periodo Petro. Ay, claro, ministra, no, imagínese ese lapsus, yo mal, sabía, sí, es que era para saber si ya estaba conectada, pero yo que sí, sí, no, pero por supuesto, ministra de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro. Exactamente, señora ministra, entremos de una vez en materia. Ayer escuchábamos a la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, hablar sobre esas denuncias de que se estaría abriendo la puerta a la expropiación express. Y antes de hacerle la pregunta, si le parece, Andrea, mostremos unos fragmentos muy breves de lo que dijo ayer Cecilia López para que la ministra pueda responder. Claro, la exministra dijo que ella le entendió al presidente que lo que se iba a hacer era un catastro en la región Caribe del Magdalena Medio porque había predios y tierra que estaba subutilizada y que esto elevaría el costo de los predios, entonces los propietarios tendrían que tomar una decisión o pagar los impuestos o volver la tierra productiva o venderla al Estado para priorizar las comunidades campesinas. Y esto fue lo que dijo la ministra, exministra Cecilia López. Y resulta que ahora lo que quieren es que a dedo, ¿sí? La Agencia Nacional de Tierras, en manos de un funcionario, vaya e identifique cuáles son los predios. No sé cómo irán a fijar el precio, pero lo que uno logra entender finalmente en el parágrafo 1 del artículo 12, es que quien finalmente toma la decisión es la agencia. Y claro que a última instancia quedarían los jueces, pero cuando ya el hecho está terminado. Señora ministra, usted escuchaba a Cecilia López, quien es una experta en el tema de tierras. ¿Es verdad que esa función que tenían los jueces de la República la va a terminar asumiendo la agencia de tierras? ¿Le hablo del tema de la expropiación? No, Lucas, y es claro el proyecto. Lo que pasa es que aquí yo creo que hay que hacer claridad en dos cosas. Una cosa son los procedimientos especiales administrativos y otra cosa es el tema de lo que estamos mirando en el artículo 12, donde están reglados absolutamente todos los procedimientos a los que va a ser sometida la jurisdicción agraria. Y les quiero contar algo para que lo miren, simplemente como los invitaba ayer para que sean ustedes los constructores de esta realidad. Miren, la ley 160 del 94 estableció claramente desde el mismo momento en que estableció el objeto de la ley, estableció la posibilidad, que es constitucional, del artículo 58, de generar y promover el acceso progresivo de propiedad de la tierra frente a unos trabajadores agrarios y a unos campesinos. Esa ley queda viva, esa ley está viva, esa ley se asegura en ese parágrafo. Pero también se habla de los procedimientos especiales agrarios, que los tiene hoy en día una figura administrativa y que hoy se fallan como tema administrativo. ¿Qué hacemos nosotros? Incluimos también un tema de poder acceder a la justicia para pedir la nulidad de esos actos administrativos ante jueces especializados. Pero si ustedes miran toda la jurisdicción agraria, lo que está haciendo es reglamentar la ley que ya se aprobó estatutaria y que ya ustedes conocen para materializar los derechos de las personas que generaron bajo un marco y un acuerdo de paz efectivamente los derechos para el campesinado y demás, que es acuerdo constitucional. El tercer punto que hay que decir es que nosotros tenemos hace muchos años, y yo diría desde la Ley 200 de 1936, la expropiación como una figura normal, y más dentro de un Estado social de derecho que está contenida en la Constitución y que la Corte Constitucional, a través de sus diferentes intervenciones desde el año 93, reconoce como un derecho de utilidad social y de interés público. Entonces, la expropiación no es una figura nueva, la expropiación no la crea este gobierno, la expropiación es un mecanismo para buscar una serie de utilidades sociales y de interés social. Cuando nosotros hablamos de los territorios en particular, yo no sé qué instrucciones le daría a la exministra Cecilia, mal me metería yo en eso porque yo no estaba en esa época, pero lo que sí tengo que tener claro es que el catastro lo que hace es un censo de los territorios que están inutilizados, de los posibles precios y desde ese punto de vista también de los posibles valores que puedan generarse para compra de los predios. Entonces, yo creo que revolver las cosas tampoco es sano. Y desde este punto de vista invito a que ustedes lean los artículos desde ese mismo parágrafo y miren que tiene una parte que siempre omite. Salvo
la utilización del recurso o el acceso al derecho a nulidad frente a jueces, sin perjuicio, dice el parágrafo exactamente. Entonces, ni es cierto, pero además siempre he preguntado yo, el hecho de que haya una expropiación express significaría que puede haber una figura que es constitucional y legal y que se haga de una manera ágil. Pero yo no entiendo por qué le ponen el peligro y la alerta a una expropiación express, desde que sea judicial o desde que sea administrativa. Porque si recordamos sentencias de la Corte Constitucional, también tenemos claro que hay expropiación administrativa desde el año 94 y expropiación judicial, ahora reglamentada con la ley agraria en particular. Entonces yo no entiendo mucho cuál es la alerta y cuál es el tema, pero además les voy a dar un dato que es muy importante y que creo que es fundamental para que ustedes lo vean. Este proyecto, que lo que hace es materializar el camino procesal para poder acceder al acceso de tierras, estuvo discutido más de un año en el Congreso, en donde se genera un acta de enmienda el martes 4 de junio del 2024, donde participaron no solo congresistas, senadores, representantes, comunidad en particular, sino la Corte Suprema de Justicia, que hace algunas anotaciones que se incluyeron todas en este proceso de construcción legislativa y que ayer se presentó al Congreso bajo el radicado 183. Pueden mirarlo. Es un acta de enmiendas al informe de ponencia para el primer debate del proyecto de ley número 156 del 23, que hablaba de la ley agraria. Entonces, yo no entiendo cómo se puede asegurar hoy de que se desconocía un proyecto que lleva más de un año y medio en debate. Dos, de que se le han hecho enmiendas y se ha escuchado y dialogado con los sectores, con los actores, con las instituciones, incluso con los representantes que en ese momento también y senadores estuvieron haciendo objeciones, y que tengan la seguridad que estamos plenamente abiertos para seguir escuchando los aportes, pero no las informaciones que no coinciden incluso con el proyecto. Y sí sería bueno preguntar por qué el tema de expropiación express es un peligro, porque si es expropiación, ya sabemos que es una figura que ha sido regulada durante muchos años, es factible, es legal y es constitucional. Y dos, la alerta yo no la veo desde el punto de vista compatible con el radicado de los articulados de la ley. Claro, estamos hablando también con la ministra de Justicia porque su firma, también está en este proyecto de ley que se presentó ante el Congreso de la República, que compete a los dos ministerios, con el Ministerio de Agricultura. Ministra, sin embargo, también decía la exministra de Agricultura de este gobierno, del gobierno de Gustavo Petro, Cecilia López, que esto siempre ha sido una obsesión desde que ella llegó al gobierno, solamente que ella había atajado algunas situaciones. Cuando ella se dio cuenta que se lo querían meter, pues ella renunció, y tanto así que después el presidente habló con ella, entonces ella se quedó, pero después ella dice, a mí me terminan sacando por esto. Escuchemos lo que dijo ella. Sí, veo que ellos no desisten de la idea que trataron de meterla. Acuérdense que me la trataron de meter en el plan de desarrollo por detrás, cuando Laura Sarabia y Gerardo Vega me trataron de meter eso. Yo me di cuenta a tiempo, renuncié, el presidente retiró el artículo y por eso me quedé, y a mí me votaron por eso. Y ahora tratan, después, como les tumbaron ahora el nuevo artículo que hace poco se lo tumbó el Congreso, la Corte, ahora vuelven y lo tratan de meter. O sea, la obsesión del gobierno claramente es hacer expropiación express. Es una obsesión del gobierno desde hace meses que le están insistiendo, pero que ahora se intenta matizar diciendo que no es así. Andrea, pues yo creo que la obsesión viene desde el año 36, porque la expropiación, la ley 200 la tiene clara, la ley 902 del 2017 la tiene clara y la ley 160 del 94 la tiene clara. Esto no pertenece a ningún gobierno. Esto pertenece a una política de Estado y esto pertenece a un marco constitucional que permite la expropiación por utilidad y por interés social. Desde ese punto de vista, lo único que es claro es que también hay un marco estatutario de la ley agraria que genera unos derechos que tienen que viabilizarse de alguna manera, y esta es una ley procesal. Miren cómo si nosotros entendemos la perspectiva en particular, que es materializar esos derechos, vuelvo y repito, yo no sé ni lo que está afirmando la exministra, ni sé lo que le dijeron, pero para mí es claro que la expropiación
es una consecuencia de un Estado social y democrático de derecho. Y desde ese punto de vista hay que regularla con los jueces, que son los que van a definir. Ahora, fíjense cómo la ley 902 del 2017 generaba también la competencia a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Yo no sé por qué se espantan, si es que eso está reglamentado por ley desde el 2017. Y nosotros lo que estamos diciendo es que se le puede interponer un recurso de nulidad. ¿Y qué significa la nulidad? Que la nulidad retrotrae todos los efectos. Si la Agencia Nacional de Tierras se equivocó, la juridicidad o la jurisdicción puede decir usted se equivocó, anulo los efectos del acto administrativo. Desde ese punto de vista no hay ningún asomo de ningún procedimiento ni arbitrario, ni inconstitucional, ni legal. Y esto se debatió ampliamente. Por eso digo, Andrea, yo no voy a entrar ni en controversia, ni en discusión, ni con la exministra, ni con nadie, sino que yo estoy dando los argumentos de ley constitucionales y a ojos vista de toda una tradición agraria que nace inclusive también dentro del gobierno de Gaviria, como me lo recordaban esta mañana. Y esto significa decir que esto no es un hecho contrario, ni puede tomarse en contra de, sino es una regulación obligada por un marco de jurisdicción especial para la paz, que significa reglamentar una ley para generar un procedimiento frente al tema, sobre todo con varios problemas que tenían un antecedente. Y es que cuando nace el decreto ley 902 del 2017, también se presentaron problemas de conflicto negativo de competencia porque no se habían definido las competencias. Esto lo que quiere hacer es mucho más claro el trámite de la jurisdicción. Quiere decirse que desde ese punto de vista también van a tener claridad de que todos los procesos, salvo los que están asignados por la 160, que son procedimientos especiales agrarios, salvo esos, todas las decisiones serán judiciales de principio a fin y con recurso. En el caso de la Agencia Nacional de Tierras, será la Agencia Nacional de Tierras y no a dedo. Hay unos criterios fijados por la Constitución desde hace muchos años y desde ese punto de vista tendrá un recurso de nulidad ante la jurisdicción. Sí, ministra, importante que usted haga esa aclaración que no va a ser a dedo porque así lo dijo la exministra. Sin embargo, yo quiero preguntarle por esa frase que suelen decir todas las víctimas de diferentes procesos y es que la justicia en Colombia es muy lenta. ¿Cómo van a hacer ustedes para que esta jurisdicción sea eficaz realmente? Bueno, mira, esa pregunta, Paula, es muy importante por dos razones. Porque nosotros quisiéramos decir que la justicia cumple los plazos y los tiempos. Por esa razón, se ha tratado de prever un tiempo y un plazo razonable para que se resuelvan estos conflictos por la vía jurisdiccional y no se resuelvan por la violencia, como vienen territorialmente ejerciéndose. Cuando nosotros vemos el derecho que tienen los campesinos que fueron desplazados a pedir el derecho de sus tierras y nadie le resuelve, pues hay acciones y vías de hecho. Entonces, aquí lo que queremos es que la justicia, inclusive el tema del Consejo Superior de la Judicatura, tiene lista el nombramiento y está el presupuesto de 130.000 millones. Hoy salía un titular también diciendo que no había, sí hay un presupuesto, lo que pasa es que la ley no ha salido. Si la ley no ha salido, el presupuesto no se puede usar, pero están 130.000 millones de pesos apropiados, está listo el Consejo Superior si sale la ley mañana para poner a funcionar los jueces, pero obviamente tendremos que mirar hacia adelante porque si la ley se sigue demorando, pues habrá unos temas presupuestales que son difíciles de manejo y desde ese punto de vista, ¿qué queremos? Que haya acceso a la tierra, que haya un juez que le pueda dar la cara al ciudadano, al campesino, a la población vulnerable para resolverle sus conflictos de manera rápida. Tenemos un proceso ágil, pero un proceso jurisdiccional, incluso con recurso. Ahora, se me escapa y te lo digo, yo llevo 40 años en el sistema de justicia. La justicia penal es lenta, la justicia civil es lenta, la justicia administrativa es lenta, la justicia laboral es lenta. Yo no puedo garantizar que haya una justicia de 2 días o 3 días, pero aquí hay plazos razonables para que se produzca una decisión y se agilizan los procedimientos y se establecen previamente para evitar que haya estos problemas de vacíos reglamentarios y normativos y también vacíos de competencia. Creo que esto es muy importante, creo que es una consecución a través de varios ejes. Ya está la reforma estatutaria a la agraria, ya se hizo la ordinaria a la agraria y necesitamos la procesal a la agraria. Esto no es nuevo para el país. Así que yo pediría calma, tranquilidad, analicemos las cosas, entramos a dialogar con todos los que quieran dialogar. Ya ves cómo la enmienda
del Congreso, se tomaron en cuenta todas las observaciones de las Cortes, de los congresistas, de los representantes, y esto nos lleva a decir categóricamente que estamos abiertos a que efectivamente podamos sentarnos y discutir si hay una redacción que no es comprensible, si hay pero aquí no hay ninguna clase de maniobra diferente a una regulación que se debe por un marco estatutario ya fijado. Pues señora ministra de Justicia, teníamos muchos temas con usted, obviamente el sometimiento de bandas criminales, el proyecto de ley de sometimiento, las cárceles, las conversaciones con grupos armados, pero ahora otro momento para que hablemos de estos otros temas. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por haber hecho las aclaraciones sobre este proyecto de ley que inicia su trámite en el Congreso de la República. Claro que sí, próximamente nos veremos.